Chiquilines, ¿cómo están? Así rápido, me interesa que veamos los recursos naturales estratégicos. Nosotros la última vez que vimos un video, la última clase, vimos los recursos naturales nomás. Pero quedaron colgando acá unos recursos que son los estratégicos. A mí me interesan sobremanera porque los recursos naturales estratégicos son precisamente los que dan más dinero para los estados o para las empresas que están dentro de los estados, como en el caso chileno, donde todo está privatizado prácticamente. Es interesante porque cuando se empieza a hablar de estos temas como expropiación, hay que tener en claro cuáles son las cosas que habría que expropiar y nacionalizar como recursos naturales fundamentales para la economía de un país. Ok, los recursos naturales estratégicos. Como ya definimos los recursos naturales, que dijimos que básicamente son recursos presentes en la naturaleza en su estado original, no vamos a adentrarnos más en eso, pero nos vamos a detener con qué es estrategia. Básicamente, una estrategia es una técnica, una planificación, una serie de acciones premeditadas para realizar una acción o enfrentar un problema. Los que son futboleros deben haber escuchado, no, es que ese es un equipo súper técnico. De hecho, el director técnico se llama. Sí, ese director técnico es muy estratégico. Y de hecho, los directores técnicos ven los partidos de sus próximos adversarios para ver qué técnicas ocupan y cómo contrarrestar eso. Entonces después ordenan los jugadores en base a lo que han visto. Es básicamente lo mismo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que los estados planifican qué van a hacer en el futuro, premeditan acciones con estrategias. Entonces, vamos a decir que los recursos naturales estratégicos son aquellos recursos necesarios por algún estado para llevar a cabo sus acciones planificadas. O sea, son recursos fundamentales para el desarrollo a futuro de un país, para los intereses estatales y poblacionales y para su seguridad. Como los recursos naturales estratégicos son muy importantes, aumenta su valor. Les recomiendo que vean el video de teorías de valor. Como hay mucha gente, digamos, en cada estado, y este estado quiere que las cosas, o sea, en cada estado o nación, y como estos estados o naciones quieren que sea lo mejor para ellos, van a desear más y van a tener más importancia ciertos recursos naturales estratégicos. Ok, continuamos. Los recursos naturales estratégicos son importantes por distintos factores. Un factor va a ser, por ejemplo, el económico, el dinero que puede producir un determinado recurso natural estratégico. Factores políticos. Yo entre los factores políticos voy a considerar, por ejemplo, los territorios. Alguien va a decir, pero ¿por qué los territorios? Yo voy a decir sí, porque la misma forma, la geografía del territorio sirve como un recurso. Considerando que un recurso es algo que satisface una necesidad, según los lineamientos liberales, vamos a ver que un recurso natural también podría ser, por ejemplo, un recurso defensivo. O podría ser un recurso, en lo político, digámoslo, que a mí me permita acceder a otros territorios. Entonces, un recurso natural estratégico, político y militar a la vez, sería un territorio como las Malvinas. ¿Por qué? Las Malvinas son unas islas de mierda, diría cualquiera, que están en la costa frente a Argentina, que fueron perdidas en una guerra contra Inglaterra. De hecho, Augusto Pinochet, que es responsable de 3.500 muertes en dictadura, de 200.000 torturados y presos, vamos a ver que traicionó a Argentina prestándole ropa a los ingleses, poan. Pero como Augusto Pinochet era weón, no se dio cuenta que cuando esas islas quedaron en poder de los ingleses ahora pueden reclamar territorio de la Antártida chilena, que reclama Chile. Entonces, en el triángulo que reclama Chile, Argentina e Inglaterra, porque ellos tienen las Malvinas.
ahí vemos que hay un recurso natural, que en este caso son unas islas enteras, un recurso geográfico sería, que está sirviendo como una cuña político-militar. Ok, recursos sociales y culturales. No expliqué los económicos, porque económicos ¿para qué? Pues sabemos qué es lo que se vende y da dinero básicamente, pero hay algunos que van a ser importantes por factores sociales y culturales. Acá le pido disculpas a los peñis porque voy a estar tomando algo religioso como un recurso, pero quiero que se entienda que lo económico muchas veces pasa a llevar lo cultural y lo social. En Chile, para poner una represa, que va a dar un recurso energético de hecho, inundaron todo un valle y dentro de ese valle había un cementerio mapuche. Ese cementerio mapuche, digamos que cumplía también una labor, además de enterrar a los muertos, sabemos, un cementerio cumple un rol religioso de cercanía, de pertenencia a la tierra, o sea, algo social y cultural, pero aquí primó lo económico porque esa represa iba a dar energía que se puede vender. Cuanto más importantes sean los factores estos que tiene un recurso natural estratégico, van a haber más conflictos. Y vamos a ver ahora que el valor de los recursos naturales estratégicos o el interés por ellos sube por distintos factores también. Uno va a ser la escasez. Cuanto menos de algún producto haya o más lo necesite alguien, más alto va a ser su valor. Un ejemplo, que esto cambia, que los recursos naturales estratégicos tienen que ver con quién los necesita, con la demanda, digámoslo, en términos de liberalismo económico. Si es que a un país le llega una enfermedad como la fiebre aftosa y le mata un montón de ganado bovino, le mata un montón de vacas, ese país no va a tener cómo alimentar a su población, ese Estado-nación. Entonces va a tener que buscar animales en otro lado. Y por la necesidad, por ser algo muy básico para la supervivencia poblacional, va a ser un recurso natural, estratégico. Porque tiene que ver con la planificación, la importancia del país. La cercanía y la facilidad con que se puede adquirir este recurso natural. Ejemplo, el petróleo de Venezuela. Estados Unidos tiene petróleo. En Texas hay películas que salen sacando petróleo. Dicen que no es tanto. Pero el otro petróleo de Venezuela está ahí, po. Para ir a choreárselo al vecino está al lado, po. Yo estoy defendiendo a Maduro. Maduro no me cae bien. Pero le da más valor a Estados Unidos ese petróleo porque está cerquita. La pureza y la calidad del recurso. Si yo veo, por ejemplo, que en algún lugar, como en Chile, hay un montón de carbón, que antes se ocupaba el carbón para las máquinas a vapor durante la Revolución Industrial, pero bajó la calidad del carbón que iba quedando y había en otros lugares con mejor carbón, se dejó de consumir. Pero sigue ahí. La seguridad. Con la seguridad me refiero, por ejemplo, a la mantención y extracción de los recursos naturales estratégicos que se encuentren en un determinado sector. ¿Por qué hablo de esto de la seguridad? Porque, por ejemplo, en los libros de texto de los colegios estadounidenses se decía que la selva amazónica era propiedad de la humanidad, patrimonio de la humanidad, desconociendo los países que rodean y que territorialmente tienen dominio, soberanía sobre la selva amazónica. Y ahora, más encima, se está metiendo Bolsonaro, que está tratando de matar a los indígenas de la selva amazónica. O sea, cuando esos recursos queden desprotegidos incluso de los indígenas que ahora los defienden, vamos a ver que esos territorios van a estar súper vulnerables porque va a ser más seguro ir allá, por ejemplo, a los lavaderos de esmeraldas, a los buscadores de oro, a todas esas cositas que le interesa al capitalismo, y va a ser más seguro sacarlos.
Protección, valor de los recursos naturales estratégicos, protección política y militar. Algunos dicen que el Plan Andinia es un libro, un plan, una parte de un libro, una idea de ciencia ficción. Recomiendo investigar acerca del Plan Andinia. El Plan Andinia, básicamente, habla de que en algún momento el pueblo judío estaba pensando dónde establecerse. Y uno de los lugares que tenían era el territorio que le robaron a Palestina y otro lugar era la Patagonia chileno-argentina. Últimamente se han visto muchos soldados israelíes cartografiando la Parque Nacional como Torres del Paine. Muchos, 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 muchos. Y hay muchos territorios, grandes paños de millones de hectáreas comprados por capitales relacionados con el poder sionista. Quizás no sea tan ficción. Pero aquí voy. La protección que existe en la Patagonia, teniendo el mar por un lado, la montaña por el otro y teniendo grandes extensiones cultivables, lo hace de un gran valor ese territorio, ese recurso natural, digamos lo estratégico, entendiendo como recurso incluso el territorio. Ahora, a mayor interés, hay mayores conflictos. Dijimos que estos factores suben la posibilidad de conflicto. Y si es que hay más gente interesada, van a haber más conflictos por los recursos naturales estratégicos. Los conflictos se van a dar básicamente pues hay países con muchos recursos naturales estratégicos, como Chile, como Bolivia, como Argentina. Bolivia dicen que está arriba de una burbuja gigantesca de gas, que tiene gas, pero puta, esa hueá como para 1000 años para suministrarle gas a Bolivia. Chile, hermano, tiene bosques, tiene mar, tiene pescado, tiene caleta de cosas, tiene agua todavía. Argentina, ¿para qué hablar? Tiene grandes llanuras, tiene terrenos cultivables, caleta de espacio, caleta de recursos naturales estratégicos, minerales. Pero hay algunos países que tienen muchos recursos naturales estratégicos, pero hay otros que tienen poquitos. Malacuea, como Uruguay o Paraguay, que quedaron chiquititos y no tienen mucho donde agarrar, o sino otros que ya los agotaron, como muchos países europeos que sacaron casi todo lo que tenían. Y acá hay otros países que yo los llamaría países parásitos como Estados Unidos. ¿Por qué hago esta división de países parásitos? Porque Estados Unidos tiene caleta de recurso natural estratégico, pero guarda todo para ellos y van a sacarlo de los otros países. Por eso es que tienen un sistema que es imperialista en realidad, si ustedes se lo explican. Bueno, esto de los conflictos entre distintos países con muchos recursos naturales estratégicos o con pocos, hace que los recursos naturales estratégicos sean de gran importancia para la geopolítica. La geopolítica básicamente tiene relación con la política mundial, digámoslo de una manera súper fácil. ¿Por qué? Porque según la cantidad y la calidad o el tipo de recurso que haya en un país, puede haber más conflictos o menos conflictos con otros países vecinos o incluso con países lejanos. Ok, algunos recursos naturales estratégicos y sus utilidades. El litio. Oh, el litio. Se lo vendieron súper barato al esposo de la hija de Pinochet, al yerno de Pinochet, Paul Celerú. Muy útil para la tecnología, para hacer baterías, pilas, cosas más ecológicas ahora que se está buscando dejar los hidrocarburos, que los hidrocarburos básicamente son los derivados de, bueno, el petróleo, digámoslo de una manera sencilla, que nos sirven para combustible. La biodiversidad, como hablaba de los bosques en otro video, de las selvas que sirven, por ejemplo, para desarrollar más la farmacología, las medicinas con distintas plantas que hay en las distintas selvas y en los distintos bosques. Minerales raros que sirven para la industria, metales, distintos tipos de ¿cómo se llama? Aleaciones que se pueden hacer según los metales que se vayan descubriendo o algunos otros minerales más raros aún que pueden permitir sacar energía. Plutonio, uranio, por ahí he escuchado, aunque eso los tienen prohibidos porque hay ciertos países como Kiko que les gusta a ellos nomás tener esas cositas lindas.
Hay otros recursos que van a ser recursos directamente energéticos. Por ejemplo, nosotros vemos que en Chile está el asunto de las hidroeléctricas, está el asunto de la energía eólica, que permite, con la energía, aplicarla básicamente para todas las weas que hay arriba. Tecnología, combustible, farmacología, para todo se puede ocupar la tecnología. Algo impresionante es que en Chile siempre fueron metiendo la puntita diciendo que mientras más hidroeléctricas habían, mientras más campos de energía eólica iban a bajar los precios de los precios de la energía eléctrica. Pero después la empezaron a exportar a Argentina y nunca bajó. De hecho, cada vez va subiendo más la energía eléctrica en Chile. Quizás eso se pueda ver porque funciona con oferta y demanda y porque, bueno, son empresas privadas y ni siquiera son chilenas, es de España, por ejemplo. Hay otros que van a ser recursos importantes, entre los que vamos a encontrar algunos recursos alimenticios o hídricos. Lo hídrico es lo que tiene que ver con el agua. Estos directamente tienen relación con la vida. ¿Por qué los dejo acá al final? Porque para mí es más importante la vida que muchas de las otras weas, como digo acá. Y entre los recursos alimenticios quiero mencionar, por ejemplo, el recurso pesquero. En Chile se está ocupando cerca de 5 o 6 kilos de harina de pescado por cada kilo de salmón que se exporta. Pero para hacer un kilo de harina de pescado tú necesitas más de 10 kilos de pescado, incluido después lo que se le echa soya y todas las cosas. O sea, en Chile se podría estar comiendo pescado todos los días con lo que sacan estas grandes empresas que compraron mediante cohecho, donde la senadora Van Rieselberghe, por ejemplo, los ayudó. Podríamos estar comiendo pescado todos, súper barato, pero se decide hacerlo harina de pescado para alimentar salmones simplemente por fines económicos, más que fines sociales que permitirían la vida. Y en la actualidad vemos que los recursos hídricos en Chile, la mayor cantidad son particulares, privados. Chile, el único país del mundo donde el agua es privada. Vemos que los glaciares se están destruyendo para faenas mineras. Eso, chiquillos, llamados los recursos naturales estratégicos, son de las primeras cosas que el pueblo chileno tiene que saber identificar para recuperar. Muchos de esos recursos naturales estratégicos eran chilenos y durante el gobierno de Pinochet se privatizaron. La plata que se pierde en el robo del cobre es enorme. Alcanzaría para poner cuántos hospitales, escuelas, universidades gratis, toda la weá. Pero mientras nosotros no sepamos qué son, ni dónde están, ni quién los tiene, nos van a seguir metiendo el pico en el ojo. Lo bueno es que tenemos internet y ahora como hay cuarentena tenemos tiempo para ver, compartir, conversar y no dejar que decaiga la lucha. Porque sabemos que tenemos la razón y además llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.